este cristianismo, este adventismo que estamos viviendo es una broma. En comparación con la vida de los apóstoles, hoy nosotros no somos dignos, hermanos, porque ellos sabían qué era defender la fe, qué era ser cristiano. Satanás dijo así: si seguimos persiguiendo a los cristianos, no vamos a ganar nunca. Y los diablos se reunieron y dijeron: ya no perseguiremos a los cristianos, cambiaremos de estrategia. Más bien ahora nos iremos a unir a ellos amigablemente. Nos vamos a juntar un poco de baile, le vamos a decir que bailen un poquito, que participen de estas cositas, aunque sea que coloquen sus arbolitos de Navidad. Así vamos a conquistar a ellos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Aquí hay una promesa para los hermanos que si no nos preparamos, que no guardamos la palabra, que no guardamos en nuestro corazón. Estábamos leyendo esta mañana con los jóvenes un versículo muy conocido que está en Proverbios 23, 23. Y ese proverbio dice: compre la verdad y no la vendas. La inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Hermano, esas son las cosas que hoy son tan necesarias en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra, ¿de qué dice? De mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre todo el mundo. Gracias. Entonces, quiero preguntarles: ¿el Señor va a guardar a todos por igual? ¿O hay algún requisito, alguna condición para que el Señor te guarde de la hora de la prueba? El diluvio vino para todos, pero ¿quiénes se salvaron? Aquellos que guardaron la palabra de Dios en su corazón. No va a salvar a todos por igual, no importa en la iglesia donde estés, en el país donde estés, el lenguaje que hables, no importa seas joven, señorita o persona mayor, pero si no guardas la palabra de Dios en tu corazón, el Señor no te va a guardar porque estás en las manos del enemigo, estás en la tiniebla, estás en la oscuridad, y en esa condición la iglesia no puede preparar a toda una generación. Por eso dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Hermanos, el Señor va a guardar a sus hijos, Él sabe guardar. ¿Recuerdan ustedes? En el horno de fuego, ¿por qué no se quemaron esos 3 hebreos? Porque guardaron la palabra de Dios en su corazón. Ellos eran templos del Espíritu Santo. Su mente era el arca del testimonio, estaba aquí. Tenían el carácter de Cristo. Pero si tú no guardas la palabra de Dios, ¿cómo crees que el Señor te va a guardar sobre todas las plagas, sobre todas las pandemias, sobre todos los problemas que está viniendo al mundo? Y ahora dice: para probar a los que moran en la tierra. El Señor va a probar, hermanos. Esos problemas, dificultades, son las pruebas que ha de venir a este mundo. Ahora, yo quiero, hermanos, que nos vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Tenemos 2 iglesias que realmente son modelo de iglesia, que debiéramos nosotros sacar las lecciones positivas. Aquello que, hermanos, es digno de imitar. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso.
Y la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. Es la iglesia que, hermanos, administraron los santos apóstoles. Y esos santos apóstoles, hermanos, dice en el versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y no puedes soportar a los malos. Hermano, hoy la iglesia no soporta a los malos o soporta a los malos. ¿Hay males en la iglesia o no? ¿Pocos? ¿Muchos? ¿Muchísimos? ¿Y por qué soportamos, hermanos? ¿Por qué tendríamos que soportar? Porque dice la palabra de Dios, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y aquí dice, tú has probado a los que dicen ser adventistas, pero no lo son. No el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, aquel que guarda sus mandamientos, aquel que guarda mi palabra en su corazón. Esos son los que van a ser guardados en la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Ahora dice versículo 2, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Dónde están los mentirosos? ¿Afuera o adentro? Y yo quisiera preguntarte, hermanos, ¿somos mentirosos? ¿O decimos la verdad, hermanos? Vivimos la verdad, practicamos la verdad, y esa verdad es la que hay en nuestro corazón. Eso es lo que guardamos y no estamos guardando la mentira, el engaño. Ahora vamos a ir al capítulo 2, el versículo 9. Está hablando a la iglesia de la Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora el Señor dice, aunque tu iglesia es pobre. Bueno, yo no sé si la iglesia de Calacala o Potrero es una iglesia pobre. Pero no está hablando quizá de bienes materiales, sino la pobreza debiera ser, hermanos, el Señor dice, Él escucha a los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué es tener pobreza espiritual? Hermanos, no ser suficiente, no ser orgulloso, no ser creído y no hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Ahora dice, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Ahora, esto es muy fuerte. ¿Cómo una iglesia de Dios se puede convertir en una iglesia de Satanás? ¿Qué tiene que pasar para que una iglesia se convierta en una iglesia de Satanás? A la iglesia de Esmirna está diciendo, la iglesia donde tú vives se ha convertido en la iglesia de Satanás. A ver, vamos a ver. La iglesia de Éfeso, del año 31 al año 100, con la muerte de Cristo, hasta la muerte del último apóstol que fue Juan el que murió. Fue una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia recta, una iglesia que vivió la verdad y no soportó a los malos. A ver, quiero ponerlos el ejemplo. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Eso es verdad o no? En la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Quién sabe quién es cizaña? Yo no sé. ¿Usted sabe? Tampoco. Pero los dos tienen que crecer juntos. ¿Hasta dónde?
hasta la cosecha. Muy bien. En el día de la cosecha se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. No hay que arrancar, porque el trigo no puede arrancar a la cizaña. ¿Quién tiene que arrancar, hermanos? El agricultor, el que ha cultivado. Esta iglesia es como el trigo y la cizaña, están creciendo juntos. Reciben agua, reciben sol, reciben cuidado, todo está lo mismo. Pero hay algunos que son cizaña y otros son trigo. Ahora, aquí, hermanos, dice, ¿qué tenemos que hacer para que esa iglesia no se convierta en la sinagoga de Satanás? Para que no sea, hermanos, un lugar donde solamente haya cizaña. Lo que el Señor dice así: hermanos, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, porque tú tienes que probar quiénes están engañados. A ver, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, ¿tenía gente que era mentiroso o no? ¿Había hermanos mentirosos o no? Por ejemplo, Ananías y Zafira no solo eran mentirosos, sino que eran ladrones, que habían robado un pacto que hicieron, un dinero que dijeron que iban a dar. Vamos a vender toda nuestra casa y el dinero lo vamos a entregar a los apóstoles. Pero cuando vieron el dinero que ya estaba así, un fajo de billetes o monedas, yo no sé, pienso que eran más monedas, dijeron, ¿todo esto vamos a entregar a la iglesia? Y entre ellos, ¿qué dijeron? No le entregaremos todo. ¿Qué les entró en el corazón? La codicia. Hermanos, despierten. ¿Qué les entró en el corazón? La codicia. Y entonces les dijeron, entre esposos hablaron, no vamos a entregar todo. Hemos vendido a 100,000. 80,000 nomás vamos a entregar, o con 20,000 nos vamos a quedar. ¿Sabía la iglesia que hay dos hermanos, o esposo y esposa, que estaban mintiendo y habían robado al Señor? ¿Sabía la iglesia? No, no lo sabía. Pero cuando Ananías y Zafira vinieron delante de los apóstoles y le dijeron, este es el dinero de la propiedad que hemos vendido. El hombre vino, Ananías, y el apóstol preguntó, ¿quién era el apóstol? Pedro. Le preguntó y le dijo, ¿esto es todo lo que han vendido? Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, no es todo el dinero en lo que han vendido, sino se lo han quitado una parte. Y como el Señor lo reveló a Pedro, Pedro le dijo, ¿es verdad que siempre en eso has vendido? Seguro, en eso hemos vendido. Y plop, ¿qué pasó con el hombre? Murió. Y un pastor decía, ¿qué pasaría con esta iglesia si se castigara así? Y un pastor decía, a lo mejor sin iglesia me quedaría, porque todos morirían, la mayoría. ¿O no estamos así, hermanos? Y después de eso, cuando el hombre murió, hermanos, vino la esposa, ya hemos traído el dinero. Y le dijo Pedro, Zafira, ¿en cuánto han vendido? En tanto hemos vendido. Y le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Ahí están los hombres que están vendiendo, los que han sacado a tu esposo para llevarlo al cajón. A vos también te van a llevar así. Ese rato murió. Hermanos mentirosos, hermanos ladrones, ¿están en la iglesia o no?
Y el Señor tiene paciencia para que nadie se dé por perdido. Ahora, hermanos, esa iglesia era pura, pero cuando los apóstoles murieron, ¿qué pasó con los hijos de esos apóstoles? Se han relajado. Y entonces ahora ellos, aunque se relajaron, pero la mayoría de ellos, como creían en la verdad, siguen firmes hasta el año 313, donde termina el periodo de la iglesia de Esmirna. Y en el año 313, ¿qué es lo que pasó? ¿Sabe quién se convirtió? El tema de este estudio se llama ¿cuándo la iglesia cristiana se convirtió en una iglesia pagana? ¿Cuándo un cristiano se vuelve pagano? Hermanos, el cristianismo nació y se desarrolló dentro de un problema social que era político-cultural del Imperio Romano. Para entonces, ¿quién estaba gobernando este mundo? Roma pagana. Los césares estaban gobernando. Y los cristianos no eran populares, no era como tener una iglesia aquí. Los cristianos vivían tiempos difíciles. Por eso vamos a entregar a nuestras visitas El conflicto de los siglos para que lean el capítulo 2. Y yo quiero en esta mañana, hermanos queridos, leer algunos puntos de cómo la iglesia cristiana se convirtió, hermanos, en una iglesia pagana. ¿Qué significaba ser cristiano? Ahora, Jesús dijo claramente, por eso quiero hablar a mis hermanos así claro. En quechua dicen chuita, en aymara dicen también chuita. ¿Qué quiere decir chuita? Clarito, así bien clarito como el vidrio. Para que no diga nadie, no se enseñó claramente. Usted, hermano, puede hacer lo que quiera con su vida, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Usted puede, hermanos, hacer las cosas por encima de los hermanos de la iglesia, cosas que no se deben hacer. Pero hay un ángel que está registrando las cosas que tú y yo estamos haciendo, ¿sí o no? ¿Esos ángeles, nuestros actos, están registrados en un libro o no? Y no solo nuestros actos, sino las palabras y también los pensamientos. Ahora, Jesús dijo, los discípulos, Jesús dijo así, si en un árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán en un árbol seco? Hermanos, si a mí me llamaron Belcebú o hijo de Belcebú, a mí me dijeron Satanás. ¿A quién le dijeron así? A Jesús. Ahora, hermanos, ¿pueden decir también a los hijos de Dios que eran los cristianos hijos de Satanás también o no? Y el día que te digan que tú eres un hijo de Satanás, hermano, tienes que amargarte, tienes que poner a llorar y tienes que sorprenderte o tienes que esperar. Ese es el trato que nos van a dar. Ahora Jesús dijo que Jesús caminó el camino de la humillación, el camino del sufrimiento, el camino del insulto, el camino del atropello. Le golpearon, le pegaron, le abofetearon, le insultaron, le agredieron. Y Jesús dijo, ejemplo os he dado. No solo el ejemplo es de la buena conducta, sino el camino lo que el cristiano ha de seguir. La historia de la iglesia primitiva
atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se juntaron para atacar a Cristo, esta vez ya no a Cristo porque lo crucificaron, sino en los discípulos que eran los hijos de Dios. ¿Quiénes se juntaron, hermanos? El poder del mundo y el poder del infierno. El diablo, hermanos, preparó a la gente para acabar con el cristianismo. Ahora, ¿a través de qué trabaja Satanás? Hermanos, trabaja a través del paganismo. Les voy a contar un poco la historia. Estuvimos hace 2 sábados en la frontera, allá con Chile. Esa era una iglesia próspera. Hermanos, escuchen. Era una iglesia que era lleno. Era una iglesia bien reconocida, porque era una de las primeras iglesias a donde el mensaje de la verdad presente había llegado. Estuvimos hace 2 sábados allá, hace 3 sábados. ¿Y sabe cuántos hermanos hay? Solo 3. Y yo les pregunto, ¿qué ha pasado con esa iglesia? ¿Se han muerto todos? Hermanos, los que fundaron esa iglesia murieron. ¿Quiénes se quedaron? Los hijos. Y los hijos, como eran medio chuecos, hermanos, fácil se fueron al mundo. Ahora, ¿cómo el diablo tentó a esos hermanos? A esos hijos de los adventistas. ¿Sabe cómo los tentó? Hermanos, en aquel lugar hay tradiciones. ¿Y quién maneja las tradiciones? El paganismo. ¿Y cuál es la mayor de todas las tradiciones que el mundo celebra? Carnaval. Y sabe, hermanos, en el altiplano hay algo que se llama, hermano, la fiesta del carnaval, que son las rondas y las visitas a todas las casas, casa por casa visitan. Visita lo llaman. ¿Y con qué van? Hermanos, no es banda, hermano, es con la tarqueada. En los valles es la moceñada. Allá en los pacajes es la zampoñada. Y más al norte es la pinquillada. O sea, puedo seguir diciendo. En el oriente es la tamboreta. Y yo digo, ¿cómo pueden encontrar gusto para bailar ahí con su tamborcito, ahí con una... ¿Cómo se llama como flautita, ¿no? Con eso hacen carnaval. Pero allá, ¿qué pasó? Entró el gobierno del socialismo, y entonces entró la tradición, levantó la cabeza la tradición. Y la tradición dice, todos los que son habitantes y estantes de esta comunidad tienen que tocar tarca. Y todos a tocar tarca. ¿Y qué pasó con los hermanos? Se animaron y yo voy a acompañar, nada más voy a tocar la tarca, después me voy a venir a la iglesia. Comenzaron a tocar. Y el hermano vio al otro que está tocando y dice, si el hermano está yendo a tocar, yo también puedo ir. Y así, al final, hasta el anciano de iglesia se fue a tocar su tarqueada. Ese fue solamente, yo voy a ir a tocar porque si no me van a botar de la comunidad y voy a tener que pagar 200 y en fin. Pero en la siguiente fiesta ya no solo tocaron, sino ¿qué pasó? Lo echaron hasta con movimiento. Y después, hermano, en la siguiente fiesta, y todos apostataron.
¿sabe cómo trabajar Satanás para destruir una iglesia o no? Allá habrá sido la tarqueada, pero aquí es con música, en el celular. Aquí son con los videos de las novelas. ¿Están escuchando? Aquí hay un joven que está escuchando así, pero asombrado. Y la música. Atrapados están, encantados están. Y yo supe que una señorita, amante de esa música, aunque era cristiana, llegó el artista a Santa Cruz. Y no sé cuánto era la entrada, creo que eran algo de $150, $100, algo por ahí. Se fue a ver. Y yo sé que algunos hermanos también han ido. ¿Esos hermanos vienen también a la iglesia? Sí. Si comparamos esos hermanos de este tiempo con lo que eran los hermanos de la era de los apóstoles, hermanos, es tan claro que el billete verdadero es tan clarito, es chuita como dijimos, y el otro es falso. Tan claro por sus frutos. Hermanos, el paganismo dijo así, escuchen, si el evangelio va a entrar en esta comunidad, en esta ciudad, nuestras fiestas se van a terminar. Nuestros santuarios sin pasantes van a quedar. Porque toda esa gente que va a nuestras fiestas se van a ir a las iglesias y se van a volver evangélicos o adventistas. Y el paganismo dice, antes que destruyan nuestras costumbres, antes que destruyan nuestras iglesias, antes que destruyan nuestros altares, tenemos que acabar con el cristianismo. En el año 100, después del año 100. Ahora no dice tenemos que acabar con el cristianismo, dice ahora hay que acabar con el adventismo verdadero. Entonces, muchos cristianos de aquel tiempo sellaron con su sangre el testimonio de la palabra. Porque esos hermanos prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11. Y yo no sé, a ver si el tiempo me alcanza. Hebreos capítulo 11. Seguramente tendremos la parte 2. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes apagaron, hermanos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿El fuego les quemó o no? ¿Por qué no les quemó el fuego? Porque eran guardados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Evitaron filo de espada. Hermanos, hay muchas historias que podría contar. Sacaron fuerzas de flaqueza. Fueron hechos fuertes en la batalla. Hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Más otros fueron, ¿qué cosa, hermanos? Torturados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, cadenas y cárceles. ¿Fueron qué cosa más, hermanos? Apedreados, otros aserrados o aserruchados, otros probados, otros muertos a espada,
anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y pieles de cabra para que los perros lo despedacen, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa porque así murieron. Hermano, este cristianismo, este adventismo que estamos viviendo es una broma. En comparación con la vida de los apóstoles, hoy nosotros no somos dignos, hermanos. Porque ellos sabían qué era defender la fe, qué era ser cristiano. Tenemos que llegar a la iglesia, por decir, hasta me incluyo, tarde diciendo que es lejos. ¿Qué pretexto vamos a tener en la hora de la rendición de cuentas? Que ningún empleado que llega tarde puede seguir en la misma empresa. ¿O no es así, hermanos? A nosotros con un cuetillo nos han asustado. Ellos ni con la bomba, preferían morir antes que renunciar a la fe. Los cristianos eran calumniados. A nosotros con una mirada nos hacen escapar de la iglesia, hermano. ¿Alguien te ha mirado mal? Chao. ¿Qué prueba es eso, hermanos? Ninguna. ¿Han hablado mal? Chao. ¿Qué prueba es eso, hermano? Ese es un cuetillo. De eso te vas a asustar y de eso te vas a escapar y de eso vas a renunciar a la fe, por favor. Eran acusados de criminales, aunque nunca cometieron ningún crimen esos cristianos. Pero para matarlos, para quitarlos la tierra, ellos fueron acusados y así, ni siquiera así, se retractaron. Dijeron que si no hay lluvia, que si hay hambre, que si hay pestes, es por culpa de los cristianos. Estuvimos recordando con uno de los que eran de mi contemporáneo en la escuela. Yo recuerdo, a uno de los chicos le acusaron porque era evangélico, que eran comesapos. ¿Y por qué decían comesapos? ¿Quién come sapos? No, en los mejores hoteles comen sapos, hermano. Y hay, en el lago Titicaca, hermana Luz, hay una granja de sapos para hoteles de 5 estrellas. Pero en aquel entonces acusaron diciendo que eran comesapos a los chicos. Y el chico, uno de los muchachos, se ofendió tanto de que le había dicho, porque sus papás eran cristianos, come sapo. Y él fue al río y lo sacó el sapo, la rana, que del renacuajo a la rana se estaba convirtiendo porque tenía cola y tenía solo las 2 patas de atrás. Y lo trajo, encima de la banca lo puso. Y agarró el gilet, lo partió en 2. Él le dijo, si la gente come sapos, primero come tú y después yo voy a comer tú. ¿Por qué me has dicho come sapo? A ver si esto se come. Un chiquito, hermanos, yo que sé, de 10, 12 años, defendiendo su fe. Hermanos, ¿por qué eran esos niños así tan firmes? Porque vieron a sus padres que eran firmes. Hoy no hay adventistas cristianos que tengan columna vertebral para sostener, hermanos, esta verdad. Eran odiados en todas partes. No faltaba quien lo vendieran a ellos, que eran cristianos.
Aunque eran inocentes, así lo trataban. Hoy día, si alguien te insulta en la iglesia, probablemente no vas a volver a aparecer. Por cualquier cosita decimos, no vale la pena ser cristiano. Hermano, si comparáramos con aquellos hombres de aquel entonces, muchos de nosotros seríamos una vergüenza. ¿Sabe qué hacían con los cristianos? Les hacían así como dice Hebreos. Le disfrazaban de ovejas y de otros animales. Así. Y los largaban en el circo romano, ¿sí o no? Eso está en la historia, hermanos. Y los perros salvajes venían y los despedazaban y se los comían vivos. ¿Y qué era el circo? Ahora ese circo se llama estadio. Y están engañando a muchos hermanos cristianos con el estadio, porque detrás de la pelota van, ¿cuántos? 22 locos. Más el árbitro y más los linesmans. Y 40, 50 mil rugiendo como leones. Ahora es así el estadio, pero antes esos estadios eran para disfrutar cómo morían los cristianos. Te van a comer los perros. ¿Podían renunciar o no? ¿Pero lo hacían? No lo hacían. No claudicaban, no renunciaban a su fe. Algunos eran crucificados. Hermanos, estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares paganas, doquiera fuesen los discípulos de Cristo. En busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite. ¿En dónde guardaban, hermanos, los sábados? En las cuevas, en las catacumbas, en los montes. Hoy día guardar el sábado, hermano, más cómodo que esto, ¿dónde va a haber? Y después que hagamos, hermanos, diversiones dentro de la iglesia, disfraces, esas fiestas de jóvenes locos, pensando que estamos predicando el mensaje de la verdad presente. ¿Qué es eso, hermanos? No hay comparación, no hay comparación. Hemos vuelto el evangelio, hermanos, en un juguete, en un chiste, en una broma, en un teatro. Y ese es ofensivo delante de Dios. Es un lugar de pasarela. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Ahí guardaban los sábados, ahí leían la escritura, con una luz de vela, con un mechero, porque eran lugares seguros para estudiar la Biblia. Hoy estudiar la Biblia, hay que invitarte, a lo mejor quizá con comida más, recién podrás venir. Si no, hermanos, ¿qué es lo que más importa? El negocio, hermanos, la universidad, el colegio, hermanos. Donde haya plata, ahí vamos a ir. Pero como el estudiar la Biblia no da plata, hermano, más que la plata está ahí porque está tu propia salvación. Debajo de esos cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, muchos encontraron, hermanos, túneles que están hechos, galerías subterráneas. Allí vivían esos cristianos para conservar la palabra y la verdad. Hoy, ¿qué somos los adventistas, hermanos? Frente a esos hombres de fe, hombres de valor, hombres, hermanos, de consistencia, hoy somos una broma.
hermanos, con palabras de fe, paciencia y esperanza, en esas catacumbas, en esas montañas, se animaban unos a otros. ¿Qué pasó con el hermano? Lo han quitado su tierra y la han quemado vivo. ¿Y qué infundía eso, hermanos? Más fe, más poder. Porque cuando la persecución hay, la iglesia se fortalece. Y la iglesia quería ser reconocida. Este va a tener una segunda parte de este mensaje. Esa iglesia era proscrita, era esa iglesia no reconocida. Esa iglesia era llamada, hermanos, herejes. Esa iglesia era llamada, hermanos, ténganlo consciente esto. La secta, palabra secta, hasta parece que es más un cumplido. Pero nosotros, cuando nacimos como movimiento adventista, nos miraban como secta, ¿sí o no? Pero para no llamarnos secta, para llamarnos iglesia, hemos renunciado a muchas cosas y ahí está el resultado. Hoy podemos ver de 50, 60 años después lo que es la iglesia. Hermanos, ellos podían perder sus casas, podían perder sus terrenos, porque ningún bien temporal era más que el bien espiritual. Ellos recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, deberían regocijarse. ¿Quién encuentra regocijo en la persecución? ¿Quién? ¿Quién está feliz cuando habla mal de alguien? Gozaos y alegraos, porque es grande vuestro galardón en los cielos. Amén. Amén. Más bien, hermanos, paren las orejas cuando hablan cuando hablan bien de ustedes, porque eso es más peligroso. Cuando hablan mal, dijo, hermanos, en el libro Don Quijote, si los perros ladran, es porque estamos avanzando. Voy a terminar en 5 minutos. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban su vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más. Por eso la gente decía, mátennos si quieren a todos, porque la sangre es de más cristianos. Cuanto más sangre se derrame, más cristianos ha de haber. ¿Qué necesita esta iglesia, hermanos? Persecución, fuego de persecución, eso es lo que necesita. Dijo un cristiano, aquí está la cita, dijo un cristiano, reconveniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para traer a otros a su fe. Somos más cuanto más derramáis nuestra sangre, que la sangre de los cristianos es la semilla de más cristianos. Hermanos, hoy necesitamos tener esta iglesia. Ahora, voy a terminar con esto, con esta cita. Satanás dijo así, atiendan. Satanás dijo así: si seguimos persiguiendo a los cristianos, no vamos a ganar nunca. Y los diablos se reunieron y dijeron: ya no perseguiremos a los cristianos, cambiaremos de estrategia. Más bien ahora nos iremos a unir a ellos amigablemente. Nos vamos a juntar un poco de baile, le vamos a decir que bailen un poquito.
que toquen la tarca un ratito, que vayan a la orquesta un poquito, que participen de estas cositas, aunque sea que coloquen sus arbolitos de Navidad. Así vamos a conquistar a ellos. ¿Funcionó o no funcionó eso, hermanos? Ese va a ser el siguiente tema, hermanos, que vamos a estudiar. Esta tarde tendremos un estudio, pero no precisamente este tema. Ahora vamos a ver, ¿cuándo la iglesia cristiana se volvió pagano? Cuando Satanás hizo el negocio. Cada pasito negoció, y al final esa iglesia cristiana que era celosa, que estaba dispuesto a afrontar todo tipo de persecuciones, un día se vio que la iglesia estaba llena de santos. Esos dioses paganos se habían entrado a la iglesia con nombre de Virgen María, que con nombre de Santiago, de San Pedro, pero eran dioses de los paganos que llenaron la iglesia. Y tendría muchas más cosas que decirlos, pero probablemente ustedes no van a aguantar más y por ahí el corazón les falla, hermanos. Hermanos, es tiempo de que esta iglesia hable claro, de que no estamos en broma. Y si tiene que venir la persecución, que venga o no. ¿Están dispuestos a perder el trabajo, el negocio, la vida, todo lo demás? ¿O van a seguir andando así como estamos andando hasta ahora? A la hora que queremos venimos. A veces no estudiamos, a veces ni oramos, a veces ni predicamos. Hermanos cristianos a medias, no están a medias, están completamente perdidos. Ténganlo por seguro. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta hora de la prueba. ¿Podemos leer Apocalipsis 3:10 otra vez para terminar? Dice así, Apocalipsis 3:10, y márquensela por favor, porque este es el versículo que necesitamos no solo entender, sino, hermanos, practicar todos los días, porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Va a venir pandemias, va a venir incendios, va a venir inundaciones, va a venir terremotos, va a venir enfermedades, va a venir problemas. El que no está en la palabra de Dios va a terminar siendo destruido. Porque el Señor dice, a los que han guardado mi palabra, yo también les guardaré de la hora de la prueba. Y a los que no han guardado, hermanos, van a pasar la prueba y probablemente, como en el tiempo de Noé, se den cuenta cuando la ola les está sepultando porque no creyeron en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, quiero comprometerme? Señor, dame ese espíritu, dame tu poder, dame tu sabiduría, para que yo no sea un cobarde, un mentiroso, para que no traicione tu verdad y tu mensaje, y que sea fiel hasta la muerte. Así podré recibir la corona de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde en esta hora tan difícil de la historia de la humanidad. Que el Señor les bendiga.